y vamos a comenzar. Si se dieron cuenta, dice entonces participación y argumentación en democracia, que es la sigla PAD, ¿cierto? PAD, la clase para el tercero medio A. Y el propósito de esta clase en particular va a ser dialogar acerca de una situación dilemática con fundamentos. Los fundamentos los vamos a extraer del mismo texto que vamos a leer, ¿ya? Y de ahí sale todo el diálogo. Antes de empezar, para los que están perdidos todavía, están sintonizando recién la clase, recordarles que hay principios que rigen el buen diálogo, los principios que tienen que ver esencialmente con el orden, principalmente el orden, el respeto, por ejemplo, el orden cuando me refiero a orden, me refiero ¿cierto? A los turnos de habla, que no podemos hablar, por ejemplo, todos al mismo tiempo. Y al respeto me refiero a que todo lo que se diga dentro dentro del diálogo tiene que estar en sintonía, digamos, con el entendimiento más que con la discordia, ¿cierto? Con con la rivalidad. Estamos hablando y estamos dialogando para justamente solucionar algo o ponernos de acuerdo en algo. Tengo que llegar, digamos, a un punto de acuerdo. Y con esa máxima, ¿cierto? Tengo que ingresar a la idea del diálogo. Por eso que es muy extraño, por ejemplo, no sé, si han visto en televisión que hay una suerte como de distancia entre el gobierno y los comuneros mapuches que están están presos, ¿cierto? Están haciendo huelga de hambre. Y no hay diálogo, dicen, ¿cierto? Se refieren justamente que no, las partes no están, no tienen voluntad, las partes, digamos, el gobierno y los comuneros mapuches no tienen la voluntad, digamos, de bajar un poquito no sé, pues, la enemistad, podríamos decirlo así, bajar un poquito la enemistad, el nivel cierto de enemistad y buscar un acuerdo, pues llegar a un consenso, a algo que a ellos a estos dos grupos, ¿cierto? Les convenga y solucionen, digamos, su dificultad, la tensión. Entonces, esos principios que rigen el buen diálogo, incluso en los adultos y las personas que se supone que están encargadas de llevar a cabo este tipo de negociación y todo, a veces también se olvidan de ello. Por eso es importante recordarlo siempre. Y en este caso, vamos a usar la habilidad de análisis y comprensión lectora. A propósito, yo en el texto hay varias partes que están subrayadas, destacadas de color, son partes importantes dentro de de la lectura misma. Hay algunas imágenes que yo voy poniendo intercaladas, ¿cierto? Para que también haya un descanso visual con respecto a lo que estoy leyendo. El texto es extenso, pero es entendible, está en un lenguaje bastante cercano a ustedes, digamos, no hay palabras complicadas, y si las hubiesen, ahí ustedes me detienen y las aclaramos, digamos. Pero la idea es que nos permita entender lo que estamos leyendo para poder usar esa información luego en el diálogo, ¿ya? Y otra cosa importante que tengo que señalarles es que esta es una asignatura práctica, que va a ser evaluada permanentemente a través de tareas. ¿Ya? Las tareas que yo les voy a mandar por Classroom son las tareas que ustedes tienen que hacer para esta asignatura. O sea, una asignatura más que teórica, más que de materia, digamos, de contenidos, de información. Una asignatura en la que nosotros tenemos que poner en ejercicio lo que aprendemos y lo que sabemos. Sabemos leer y sabemos hablar, entonces, y escribir. Y con esas tres herramientas, ¿cierto? eh, podemos avanzar en esta asignatura, ¿ya? Así que no necesitan materia, digamos, por si acaso. Bueno, ahí está la seña para Classroom, ¿vale? Ya, comenzamos. El texto que vamos a leer se llama Aristóteles, Descartes y Galileo, la explicación de por qué debemos invertir en ciencia. Yo estuve pensando harto en qué texto poner, incluso está a propósito del caso Nano Calderón, y otras informaciones que están en boga y que se ha generado cierto debate. Sin embargo, me voy a decantar por este tema de este texto en particular,
porque creo que también es importante y no se le da relevancia en la discusión nacional. A propósito de que se vienen cambios, ¿cierto?, estructurales en en nuestro Estado, esperemos, digamos, supuestamente con la nueva constitución y todo, cambiar el foco con respecto a lo que es el quehacer científico, ¿ya? Entonces, a mí me interesa que ustedes, jóvenes del mañana, ciudadanos del mañana, puedan, y no tan mañana tampoco, están cerquitas de ser ciudadanos, así que puedan ustedes también tener esta preocupación, ¿ya? Ok. Entonces el texto es de Leonardo Banzi. Leonardo Banzi, ¿cierto? Por si no lo ubican, es un científico académico, científico chileno, ¿cierto? El académico de la Católica, en astroingeniería y de la Escuela de Ingeniería. Entonces, a partir de su columna, podemos decir, bueno, esta es la imagen de Galileo Galilei, y este texto fue publicado en el diario La Tercera el 19 de agosto, hace un par de días atrás, 2 días atrás, para ser exacto. Ok, partimos. Dice, después de 5 meses de la llegada del COVID a Chile, es natural preguntarnos por qué la emergencia se está extendiendo tanto tiempo. Una respuesta breve podría ser por falta de ciencia. Con más inversión en ciencia, tal vez ya tendríamos una vacuna. Con más inversión en ciencia podríamos incluso tener una vacuna chilena y no esperar una que venga de otro país. Como está sucediendo, ¿cierto? Nosotros sabemos que Chile tiene compromiso de usar una vacuna experimental que están haciendo en Rusia, si no me equivoco. Bueno, con más inversión en ciencia, es muy posible que la pandemia ya estaría superada. Podríamos salir de nuestros encierros, retomar nuestras actividades y nuestras vidas. No las vidas que conducíamos antes, porque con más inversión en ciencia, seguramente, todos podríamos aprender a vivir mejor que antes, ya que, por cierto, la ciencia tiene un rol central en mejorar nuestra calidad de vida y nuestra interacción con la realidad. Una mayor inversión en ella permitiría generar conocimientos y herramientas para enfrentar posibles emergencias de manera más rápida y más efectiva. Esto, por sí solo, justifica la necesidad de aumentar la presencia de la ciencia en el presupuesto nacional, en la educación, en los medios. Sin embargo, fomentar un mayor conocimiento científico en nuestra sociedad va mucho más allá de generar soluciones prácticas a problemas puntuales. Cuando hablamos de ciencia, a propósito, porque aquí hablan de ciencia, 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 pero no dicen específicamente qué ciencia. Se refiere a todo el aspecto, ¿cierto?, científico. Eh, la ciencia teórica y la ciencia práctica, la ciencia experimental incluso, ¿cierto? Bueno, para entender por qué deberíamos darle más importancia, es útil mirar a los orígenes de nuestra civilización. Si bien se habla de revolución científica de los siglos XVI y XVII, la de Copérnico, de Newton, de Descartes, entre otros, los fundamentos del pensamiento científico surgieron mucho antes. Precisamente en el momento en que se comenzaron a buscar explicaciones de los fenómenos naturales en la naturaleza, en lugar de acudir al ámbito divino y sobrenatural. O sea, para entender, digamos, la idea, la conexión que hace el texto con la historia de la ciencia, es que ahora si nosotros tenemos la duda de por qué no salimos de la cuarentena, por qué no se acaba esta cuestión luego, por qué no tenemos una vacuna, ese fenómeno, que es un fenómeno natural, se podría explicar, y nosotros lo podríamos tener en conocimiento si tuviéramos mejor ciencia, pues. No que salgan expertos en televisión explicándonos, ¿cierto? Si tuvieran una buena formación científica, quizás no tendríamos que resolver esas dudas, por ejemplo. Entonces, bueno, es el texto. Aquí tenemos a Isaac Newton, del que se menciona. Esto ocurrió en el mundo griego, a partir del siglo VI a.C., en el marco de lo que podríamos definir como primer humanismo, un momento de gran apertura cultural, social y económica, que tenía como centro las emergentes polis, pequeños y dinámicos núcleos donde ciudadanos libres dieron vida a un nuevo ordenamiento político, la democracia y al pensamiento crítico, elemento fundamental
de la ciencia y de la vida civil. Fíjense el comentario. Fíjense que hablando de pensamiento crítico, que es lo que aspira esta asignatura, qué curioso, es la asignatura de diferenciado del lenguaje. O sea, más allá de tener una buena comprensión lectora, lo que busca esta asignatura en particular es que ustedes tengan un pensamiento crítico, pero para poder tener un pensamiento crítico, más allá de tener una buena ciencia, hay que tener una metodología de lectura que es de otro nivel, se supone, y en eso estamos trabajando. Ok, entonces decía, el pensamiento crítico, elemento fundamental de la ciencia y de la vida civil, de la democracia, podemos decir incluso. Uno de las primeras obras científicas modernas, voy a poquito, el diálogo sobre dos máximos sistemas del mundo, escrito por Galileo Galilei en 1632, nos presenta tres personajes que debaten animosamente y con riqueza de argumentos para llegar a establecer, comillas, la verdad, o la mejor aproximación a ella. Uno de ellos, Salviati, defiende el sistema copernicano, el sistema heliocéntrico, que el Sol está en el centro del universo. Otro, Simplicio, está a favor de la tradición aristotélica, que dice todo lo contrario, ¿cierto? Y del sistema tolemaico, ¿cierto? O geocéntrico, que la Tierra está en el centro del universo y todos los planetas, incluyendo el Sol, giran alrededor de nosotros. Y un tercero, Sagredo, representa al hombre nuevo, animado por el deseo de entender. ¿Ya? Es una persona que está en una posición neutral, pero que está frente a estos dos sistemas del mundo, ¿cierto? Descritos por Galileo, y que él tiene, obviamente, que tomar una decisión ahí, a quién creerle, pero basándose en los buenos argumentos. Es muy significativo que Galileo ocupe el formato literario del diálogo, que justamente se remonta a la filosofía griega, para difundir una visión del mundo y un método de investigación nuevos. Estamos hablando de 1600, hace mucho tiempo atrás. En la obra cobran vida los elementos fundamentales del método científico, el examen de todas las evidencias disponibles, que serían los argumentos de A y de B, ¿cierto? La argumentación racional, el uso, ¿cierto?, del discernimiento racional, la comparación abierta entre los puntos de vista y las interpretaciones distintas. La experiencia y la razón me satisfacen por completo, indica Sagredo. O sea, cuando él ya se da cuenta de que los argumentos A y B tienen fundamentos científicos y no fundamentos científicos, entonces toma una decisión y dice, ok, y se devane, ¿cierto? ¿Cuál de las dos teorías es la correcta? Una cosa como sorprendente para él. Ok. Por lo tanto, dice, un procedimiento opuesto a la aceptación positiva de supuestas verdades cristalizadas e incuestionables, fundadas en la autoridad de sabios antiguos. Ya Francis Bacon y René Descartes se habían opuesto decididamente a este principio de autoridad. Es decir, que de hecho en ese tiempo gobernaba mucho el tema de la iglesia, ¿cierto? El Vaticano tenía un poder muy importante con respecto a la investigación científica. Entonces no permitían que les cambiaran un poco el panorama o sus decisiones un poco arbitrarias y autoritarias, ¿cierto? Lo que sin embargo no evitó, como es sabido, que la obra de Galileo fuera condenada por las autoridades eclesiásticas de la época, con consecuencias bastante desagradables para su autor y para el posterior desarrollo del conocimiento. Ahí está, ¿cierto? A propósito, Nicolás Copérnico. La ciencia florece cuando existe diálogo y libertad de pensamiento. Por lo contrario, marchita bajo la autoridad de verdades impuestas como absolutas e indiscutibles, o incluso la ignorancia, que podría estar dentro de esta imposición. Entonces, la ciencia, además de un gran número de soluciones a problemas prácticos, nos ofrece también una actitud, un método para enfrentar la realidad. Requiere del pensamiento crítico, racional, libre e independiente. Requiere de la capacidad de elaborar información, de formular juicios propios y dialogar a la luz de la razón.
En una entrevista del programa La Belleza de Pensar, que ya no se emite, digamos, en televisión abierta, Alejandro Jodorowsky se refiere a la razón como a un barquito que navega en el inmenso océano de lo irracional y de la locura. Es una metáfora que expresa bien la necesidad de aferrarnos a la razón. Y no es solo por encontrar una vacuna contra las enfermedades, tema particular, digamos, de esta columna. La ciencia también puede contribuir a pensar, a formar personas informadas, responsables, conscientes, capaces de enfrentar racionalmente los problemas y de asumir comportamientos constructivos en pos del bien común. Por ejemplo, que se le tenga que decir la mascarilla sirve para prevenir, se les tenga que explicar eso, es como en este sentido, ¿cierto?, a lo que apunta esta acotación. Entonces, para que la próxima emergencia global no sea eterna, invertir más en ciencia podría ser una buena opción. ¿Ya? Ese sería el texto. Ahora, la pregunta de cajón, o sea, ¿están de acuerdo ustedes con lo que dice, eh, ay, ¿cómo se llama el autor? Me fue. Vamos a, oh, adelante. Aquí yo tengo que abrirles los micrófonos chiquitos para que ustedes puedan, eh, o el chat, si ustedes quieren hablar, escribir en el chat, ¿están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Aquí vamos a, oh, de nuevo se me corrió. ¿Sí? No sé. ¿Me dicen algo? Ya. Y no solamente en la ciencia, sino que en la medicina en general, Por ejemplo. porque la falta de recursos en esta pandemia en los hospitales es súper alta Ujú. y, y siento que le están poniendo prioridad a cosas súper insignificantes que al final nos van a terminar afectando más. Exacto, muy bien, Gabriela. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, profe, Diego, dígame. Lo lo escuchamos. que, lo que se refiere es que igual no estoy que igual estoy en desacuerdo con lo que está pasando en el país por esta pandemia, pero no hay como, no podemos como prevenirlo, no podemos como prevenir de un virus o de una pandemia que pasó, no podemos prevenirlo. Y eso en total a nosotros nos gustaría prevenirlo, pero no podemos hacer algo al respecto. El Estado y los hospitales deben hacer algo. Claro, Ellos han hecho suficiente, pero el Estado debería ayudar a algo o sea, sin para las desconocer, familias que han perdido. claro, muy bien, Diego, sin desconocer, digamos, que el trabajo de los médicos, de las enfermeras que están en la primera línea, digamos, frente a esta enfermedad, se han comportado, digamos, de manera heroica, prácticamente. Aquí lo que dice Gabriela, sintetizando más o menos la idea, y lo que dices tú, Diego, tratando de buscar un punto de conciliación, es que, claro, no estamos preparados, nadie está preparado, pero la inversión que se debe hacer en torno, digamos, al desarrollo científico podría ayudarnos a prevenir que estas enfermedades nos golpeen tan fuerte como nos golpeó. Hay países, por ejemplo, en el mundo que han tenido o tienen, digamos, un buen desarrollo del punto de vista científico y la pandemia se ha controlado de una manera diferente, con más, con una respuesta más efectiva, digamos, de parte del Estado, por ejemplo, y de la gente misma. O sea, que nosotros sepamos, pues sería como ideal que nosotros supiéramos qué no comer para que no nos enfermemos, por ejemplo. Lo que pasó supuestamente con este virus que gente, digamos, en condiciones insalubres, procesaban carne de animales vivos y así más o menos surgió esta enfermedad. Y varias enfermedades pandémicas han surgido así. Entonces, un poco de cultura, de información, de educación. Lo que pasa es que yo siento que este país es un país súper capitalista, entonces, y los que gobiernan el país no, son súper capitalistas, entonces no siento que no les interesa mucho el hecho de que como el bienestar de la gente, sino que el no perder plata es lo que les interesa.
Claro, de hecho, Entonces, a la vez eso nos afecta porque están sacando las cuarentenas y todo eso, la gente va a salir pensando que todo está mejorando y va a quedar la embarrada de nuevo y va a ser peor. sí, bueno, eso también es una consecuencia pasó al principio, o sea, no sé si se acuerdan cuando abrieron los malls hace como 2 meses atrás para el Día de la Mamá, antes del Día de la Mamá, que abrieron los malls y la gente, incluso enferma, iban a comprar y exponiendo, digamos, a las demás personas, y ahí hubo un crecimiento también exponencial con respecto a los niveles de contagio. Tuvieron que cerrar el mall en pocos días, digamos. No sé si se acuerdan de eso, que han pasado tantas cosas. Bueno, sí, tienen harta razón los que han comentado en relación al texto. No sé si alguien más quiere aportar algo, porque estamos en la parte del ¿estás de acuerdo? Aparte, yo creo que fuera de que haya mucho potencial en medicina, en ciencia, el gobierno tampoco tiene como el interés y tampoco va a invertir en surgir la medicina, Claro. o sea, o la ciencia en sí, comparado con los otros países como desarrollados, Ujú. yo creo. De hecho, sí, po, nuestro país, no sé si ustedes saben, la cantidad de habitantes que tiene Chile no es como, no es, digamos, tan grande como para poder desarrollar la tecnología que nos permite, digamos, combatir con una vacuna, digamos, o sea, como que no se justifica y sale más barato en vez de, eso es lo que dicen los medios, ¿cierto? El oficialismo. Eh, que no se justifica invertir en una vacuna chilena desarrollada en laboratorios chilenos, ¿cierto? Y producida y distribuida, ¿cierto? Por laboratorios chilenos, que sería infinitamente más barata, pero no se justifica porque sale más caro, digamos, hacer eso. Y es más barato, entre comillas, comprar la vacuna a un país que la produzca. Por eso estamos como a la espera de eso. Otros países que han tomado la decisión de desarrollar las vacunas por ejemplo, en Australia, van a, van a desarrollar la vacuna que están investigando, ¿cierto? En Oxford, en la Universidad de Oxford. Ellos van a desarrollar la vacuna de manera gratuita y la van a distribuir de manera gratuita en su población. Y un país que no es tan grande en relación a otros países que sí son importantemente habitados, digamos. Entonces, Y lo más probable es que acá en Chile la vendan. sí, y quién sabe cuánto salga también. O que haya alguna especie de financiamiento, ya vamos a tener otra discusión con respecto a eso, de quiénes van a ser, digamos, los beneficiarios, y que yo no sé cómo lo que ha pasado con los bonos y la distribución, ¿cierto?, de la ayuda, de la ayuda a la gente que no tiene dinero. Si ya se cuenta con 2 millones más o menos de desempleados, imagínense en un futuro que se pongan en tratamiento médico una vacuna, el costo de esa vacuna y todo lo demás. Bueno, esperemos que no sea tan malo. ¿Quién habla? Quiz. Voy a decir algo, que Dígame. en total que igual si se averigua la vacuna y funciona, en total muchas personas, el Estado va a querer agregarlo para calendarios, para vacunas, van a querer, en los hospitales van a querer agregarlo hasta las escuelas, Ujú. donde hay mayoritariamente niños. Pero en total, ¿cómo estamos seguros si esa vacuna funciona si no hay como un estudio tipo definitivo? Sí, es bueno lo que dice Diego, porque justamente las vacunas se prueban y se reprueban porque no sabemos, digamos, las consecuencias. A corto plazo no sabemos que no tienen consecuencias lo que han probado, digamos, en Rusia, en la Universidad de Oxford, ¿cierto? En Estados Unidos mismo, en China, que están desarrollando, son los países que están encabezando, en Israel también, que están encabezando, digamos, la investigación científica en torno a una vacuna, en Argentina incluso. Y no se sabe las consecuencias a largo plazo de esa vacuna. En todo caso, igual lo que se está desarrollando como vacuna, como esta enfermedad ya existía, sin embargo es una cepa nueva y tiene una mutación diferente, digamos. eh, lo que se está investigando, lo que se está desarrollando es en relación a la famosa vacuna de la influenza que nosotros ya tenemos, pues, y que todos los años permanentemente, ¿cierto?, nos tenemos que estar vacunando los grupos de riesgo principalmente, niños, abuelos, embarazadas, qué sé yo. Entonces, claro, porque quiero agregar información en relación a esto para que entiendan la idea.
Aquí, por ejemplo, esta información en relación a las vacunas que se están desarrollando en el mundo. Fíjense los países que se indican, ¿cierto? Y a propósito de lo que estamos conversando, y lo que significa también la industria farmacéutica, porque es otro tema que es un tema bastante cototo, la guerra farmacéutica que hay en el mundo en torno al control justamente de la producción de medicamentos. Es un tema. De hecho, en Estados Unidos es abismal la diferencia de precios que hay en relación al acceso a los medicamentos. En otros países los medicamentos son de libre acceso o de bajo costo, digamos. Países tan cercanos a Estados Unidos como Canadá, por ejemplo. Ya que en Chile es más caro que en Estados Unidos, que se hagan una idea. Estamos hablando, ¿cierto?, de un poco un aprovechamiento también de parte de la empresa. Pues. Y creo que nosotros vimos también un caso de colusión de las farmacias, si no se acuerdan, hace poco tiempo atrás. Entonces, hay también un resquemor a propósito de la gente en relación, digamos, a este tema. Y obviamente, lo que dice el columnista, ¿cierto?, en este caso, es que si nosotros tuviéramos el conocimiento científico para poder desarrollar la medicina o la vacuna, lo que sea, ¿cierto? Estos tratamientos médicos, la misma producción, por ejemplo, de los ventiladores mecánicos, po, que nosotros tuvimos que comprarle ventiladores mecánicos a China y a otros países para poder cubrir, digamos, la demanda de ventiladores mecánicos en nuestros hospitales. La misma construcción de hospitales, sin ir más lejos, que también estamos al debe en eso. O sea, hay un montón cuando hablamos de infraestructura científica, nos referimos, ¿cierto?, también a eso, a la estructura crítica que tiene que ver con los tratamientos médicos y también con los laboratorios y el trabajo, ¿cierto?, a propósito de las muestras que se tomaban para poder ver quién está con COVID o no, también. Y también hubo un problema ahí al principio, no sé si se acuerdan, que se tuvieron que habilitar laboratorios de universidades para poder dar los resultados más rápidos de los PCR que se estaban haciendo, por ejemplo. Entonces, claro, si no hay inversión científica, obviamente esto nos podría golpear nuevamente más fuerte, lo que dice el texto. Y aquí tenemos evidencia, ¿cierto?, de otros países que están preocupados de esta, de esta vacuna, por ejemplo. Aquí otra información en relación a la apuesta que tienen los estados con respecto a invertir en ciencia. Esta información del año 2019, ¿cierto? A propósito del elordenmundial.com, una página ahí que tiene estos antecedentes, indica que Israel es el primer país en posición en relación a la inversión que se hace de dinero, de miles de dólares, ¿cierto?, por habitante. Entonces ahí fíjense los países que están mencionados: Dinamarca, Suecia, países que son de la OCDE, Corea del Sur, ¿cierto?, un país que también está en pujancia científica permanente, eh, no solamente en la producción de medicina, sino también en la producción de tecnología. De hecho, gran parte de la tecnología LED, de televisiones smart y celulares vienen de Asia, ¿cierto? China, Corea, Singapur, están mencionados ahí también a propósito. Países de Europa, preferentemente países que son eh, nórdicos, podríamos decir, Islandia, Noruega, coinciden Dinamarca, Suecia, ¿cierto? Suiza también, etcétera, etcétera, sin ir más lejos, digamos. Entonces, claro, aquí hay una preocupación y son países que efectivamente han tenido un control, mucho mejor control, digamos, con respecto a la pandemia y a otras cosas más, ¿cierto? A propósito de investigación científica. Bueno, para ir como sintetizando y englobando, y agradezco, digamos, que participen, la idea es que en lo sucesivo puedan meter, ¿cierto?, su cuchara también en esto y puedan opinar con mayor prestancia, ¿cierto? Yo, de hecho, les puedo ir dando tareas, a lo mejor podemos hacer una encuesta de temas, por ejemplo, para que se vayan preparando, para que el día viernes, a esta hora de la mañana, podamos compartir sus opiniones con mayor fundamento. O sea, que no los pille tan desprevenidos, ¿cierto?, la mañana y el texto que vamos a revisar, ¿ya? Ahora, siempre frente a un planteamiento argumentativo, tenemos estas dos opciones: podemos estar o no estar de acuerdo, ¿ya? Eso es importante también. O sea, no necesariamente siempre tenemos que estar de acuerdo o siempre no tenemos que estar de acuerdo. O sea, podemos tomar una de estas dos decisiones
estas dos posiciones frente a una información. Ahora, en este caso, frente a lo que estábamos leyendo, estuvimos más de acuerdo que en desacuerdo. Eso es bueno. Coincidimos. Para ir cerrando entonces, chiquitos, ¿qué aprendimos hoy? Hoy día aprendimos, ¿cierto?, que para poder llevar y conducir una reflexión es necesario, ¿cierto?, el diálogo. Para que nosotros pensemos y conduzcamos nuestros pensamientos en relación a algo, a un tema en particular, es muy importante que dialoguemos. Para poder dialogar es muy importante estar informados, ¿cierto? Porque de alguna manera esos dos elementos, la información y la puesta en común de ideas, permite que nosotros tomemos acciones. ¿Qué acciones podemos tomar en relación a esto? Por ejemplo, este tema, preocuparnos pues, y hacer ciencia nosotros, leer textos científicos y también demandar a nuestras autoridades que se preocupen del tema. Como lo hacemos, ¿cierto? A través del voto democrático, de la participación democrática en las elecciones, por ejemplo, eligiendo candidatos que se devengan, digamos, en este tema y que den prioridad, digamos, a estos temas, por ejemplo. O sea, más que las acciones populistas que de repente toman, ¿cierto? Ok. ¿Pueden coexistir dos o más visiones o puntos de vista sobre un tema? Una pregunta que vamos a ir desarrollando en las sucesivas clases. La respuesta a priori es que sí, pues, pueden coexistir. De hecho, en este momento existen dos grupos políticos importantes, los que están de manifiesto apoyando al gobierno y los que están de manifiesto, ¿cierto?, en contra de las decisiones del gobierno, por ejemplo. Y coexisten. O sea, no estamos agarrados de las mechas ni en una guerra civil, ni mucho menos, pero hay una coexistencia, digamos, estas dos visiones y se complementan unas con otras, ¿cierto? El gobierno sabe cuando las cosas las está haciendo mal porque hay alguien que le está criticando y viceversa, ¿cierto? Cuando las críticas sean constructivas, por supuesto. Y recordatorio, a propósito, paso el dato, ¿cierto? Que el martes es la prueba del libro, de la obra Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Paso el dato para que se vayan acordando de eso. Y paso el dato también que el lunes vamos a hacer una clase especial en relación al texto para que les vaya súper en la prueba del martes. ¿Ya? Para que estén atentos también y participen harto el lunes. Chicos, muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima. De nada, profe, cuídese. Gracias, profe. De Cuídense nada, harto, chiquillos. Los quiero mucho. chao. Cuídese. Buena clase. Chao, chicos. Gracias por su participación. Chao, Chao. profe.